Buenas noches, compañeros. Hoy ando un poco sacado. Tuve que ir hasta el centro, acá de Mar del Plata, y desde el auto pude observar una manifestación zombie que rodeaba el monumento a San Martín, tocando bocina, no se sabe por qué razón. También en este momento me dicen, Leo, que están caceroleando en la puerta de la residencia de Olivos, o sea que en la ofensiva reaccionaria no cede, no bajo ningún punto de vista, no solamente seno, sino que se acentúa. Tienen todo el apoyo mediático desde el vamos, coordinado por la embajada norteamericana. Por la embajada norteamericana, por el enemigo que es la embajada norteamericana. Hoy también es el aniversario del fallecimiento de John William Cook, el gordo Cook. En mi vida tuve algunos lujos, pocos, pero los tuve, que es tener acceso a la presencia o conferencias de grandes pensadores, de grandes cuadros militantes, entre los cuales se cuenta, siendo yo apenas un pibe en el 64, pude observar una conferencia del gordo Cook en la Facultad de Derecho de La Plata. Lo llevaba Gonzalo Chávez, un militante que a la posta terminó estando en la Juventud Trabajadora Peronista. No me recuerdo realmente lo que hablé, simplemente me arrimé y le estreché la mano porque diciéndole que era hijo de Fernando Bonato, que había trabajado con él, le faltaba poco para su muerte. Falleció en el 68, esto por sido el 64 o 66, 64 por sido. Decía Lujos también, bueno, lo puede asistir a más de una conferencia de Silvio Frondizi, a otras de Arturo Jauretche, a dos Arturo Jauretche, brillante, a un gran intelectual del Partido Comunista como fue Héctor Agosti, el que introdujo el pensamiento de Gramsci en Argentina, y algún otro. Pero bueno, el gordo Cook realmente leyéndolo hoy, uno se da cuenta que es otro país, habla desde otro país, habla desde un mundo distinto, no solamente de otro país, sino los apuntes de la militancia. Uno de sus, aparte de esa cosa rica que era la correspondencia Perón-Cook, en el cual es un libro de una u otra manera raro, un libro no, son cartas entre Perón y Cook, que las perdí, ese libro que lo perdí en un allanamiento. Pero digo que pese a que era otro mundo, año 64, el mundo colonial se desmoronaba a pedazos. La conferencia del tercer mundo, de los no alineados, era una opción importante. El opción cubana le metió un boleo, le había dado una bofetada en la cara al imperialismo yanqui, apenas a muy pocos millas de su territorio. ¿Qué más? Una alianza revolucionaria recorría el mundo. En Vietnam los yanquis se empezaban a meter, pero el avance del Vietnam liberado era una realidad importante. Era un mundo distinto. Después, bueno, pasó lo que pasó. Había un imperialismo en retroceso, diríamos. Hoy pasó lo que pasó, digo, nos pasó a los polos, le pasó una locomotora por arriba, y de pensar en tomar por asalto el cielo, en cambiar de cuajo las reglas de la sociedad, pasamos claramente a la defensiva, con simplemente la esperanza, la expectativa de frenar un poco a aquellos que pretenden hacer de nuestra vida un objeto a exprimir. Y bien digo, un objeto a exprimir y desechar. Un objeto desechable, la fuerza de trabajo como cosa desechable. No solamente ya una mercancía, sino la fuerza del trabajador, que trabaja hasta que reviente, y el gran ejército de reserva, constituido por las grandes masas de desocupados y marginados, le va a prestar su máquina de trabajo. Esa es la realidad que le toca vivir a gran parte del mundo. En algunos lugares un poco mejor, en lugares en forma absolutamente distinta, pero la crisis que atraviesa el mundo desde ese punto de vista es una realidad. O sea, el estado de bienestar se ha
no digo desaparecido, pero está golpeado por los cuatro costados. En la Argentina, la oligarquía, al acecho, pone en riesgo la propia institucionalidad. ¿Cuál es la garantía de la lucha contra esa oligarquía? ¿Cuál es el refugio que era permitido al pueblo frenar a esa oligarquía? Desde la óptica, hay una óptica que dice claramente sí que es el peronismo, y es cierto que es así. Pero siguiendo a Cook, que decía, y lo voy a citar, en el año 64 escribía: en el escenario político del país, la diferencia entre los partidos tradicionales y el peronismo es neta, tajante, evidente por sí misma. Esto explica que nos proscriban, no pertenecemos al mismo sistema. Pero las estructuras del movimiento no reflejan esa contradicción irresoluble, sino que ésta reaparece internamente. Tenemos por un lado el peronismo rebelde, amenazante para los privilegios, y por otra parte aparatos de dirección en los que predomina una visión burguesa, reformista, burocrática, en lugar de la visión revolucionaria que corresponde a la realidad objetiva del papel que cumple el peronismo en la vida nacional. Nota: en la vida partidaria, el pescotismo liberal ocupó el lugar contra el peronismo revolucionario. Esto escribía Cook en 1964, con el mundo que era distinto, etcétera, etcétera, etcétera. Esa contradicción, ese peronismo como ámbito de disputa, como ámbito de confrontación, de la confrontación social general, se dio claramente dentro del peronismo a lo largo de toda su historia. ¿Cómo podemos unificar aquello con lo de hoy? El peronismo unido fue el que reconquistó la democracia en el 73. El peronismo unido no pudo o no quiso cambiar la sociedad, no ya revolucionariamente, sino simplemente en una reforma profunda que hacía falta. No digo revolucionariamente la patria socialista en la mar en coche, no. Digo profundizar la institucionalidad y la democracia en los parámetros de una reforma social importante y hasta ahí. O la vuelta al peronismo tradicional. No pudo. ¿Por qué no pudo? Yo cuando pienso en ese avión que trajo a Perón, no me acuerdo cuál de ellos, si el primero o el segundo, en el cual viajaban algunas de las mentes y corazones más brillantes que tuvo la política argentina, como por ejemplo viajaba ahí Carlos Mujica, o viajaba también Rodolfo Ortega Peña, por mencionar a dos. Pero también en ese avión viajaba ese bufón siniestro que en vida fue conocido como López Rega, que era un bufón siniestro y peligroso. Y también viajaba de forma callada un individuo cuyo nombre era poco conocido, pero que era uno de los cuadros de la contrarrevolución internacional. Me refiero a Licio Gelli, jefe de la propaganda DUE, a la cual luego, o en ese momento, ya estaban participando Suárez Mason y el almirante Macera. Y Alberto Viñes, que fue un hombre de la propaganda DUE, que pasó a dirigir la Cancillería Argentina. Para que tengamos dimensión de quién era Licio Gelli, era un hombre que fue el mentor ideológico de la masacre de Bolonia, en el cual un grupo neofascista, o fascista, por no decir, puso directamente una bomba que mató 82 personas infundiendo el terror. También estaba ahí Stefano Delle Chiaie y algún otro asesino siniestro que formaba parte de esa falange reaccionaria y ferozmente reaccionaria, digo. No era, o sea que en aquel momento, diríamos que la mano derecha, por decir derecha, del peronismo era mucho más
pesada de lo que podíamos llegar a imaginar. Ese enfrentamiento, digo, esa no resolución de aquella contradicción en términos pacíficos, si es que era posible hacerlo en términos pacíficos, derivó en la mayor tragedia nacional que conocemos, que fue la dictadura militar. Si no entendemos la confrontación en el seno del peronismo, no podemos entender la dictadura militar. Si no entendemos que la confrontación general de la sociedad se daba en el seno del peronismo, no entendemos tampoco, digo, la derrota para la civilidad, para la Argentina, para la civilidad, que palabra mierda, pero sí, para la Argentina, que fue la dictadura militar. Esa derrota se dio luego, se perpetuó después en la debacle moral que significó el menemismo. Y sin embargo, ese peronismo no ya como hecho maldito del país burgués, ese peronismo en el cual el pueblo se veía reflejado, sus ansias, necesidades y vivencias, tenía tal fuerza de resiliencia, de perpetuar el reclamo popular, que junto con la lucha maravillosa de los organismos de derechos humanos, bla bla bla, con la lucha de las madres, de los familiares y luego de los hijos, con la lucha del gremialismo resistente, con la lucha de miles de sindicalistas de base, de militantes barriales, de militantes sociales, ese peronismo de una u otra manera salva a la política de la mano de Néstor en el 2003, porque toma para sí la representación popular al receptar las necesidades del pueblo. Las necesidades del pueblo y también la representación nacional, el orgullo nacional, no como gran potencia, la Argentina potencia, sino como querernos un poco y pensar el país en algo para todos juntos. ¿Y hoy cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? Estamos en que no estamos tan mal, digo, como en aquel momento en el cual había la mano negra, muy negra de la reacción, nos golpeó desde adentro. No nos olvidemos que, por ejemplo, por poner un ejemplo, al gobierno de Obregón Cano y el negro Atilio López, el único gobierno peronista porque Schiaretti, si Schiaretti es peronista, yo soy, es peronista, pero digo, un peronismo popular, no digo revolucionario, sino meramente popular. Si Schiaretti es popular, bueno, yo soy soy Albert Einstein, más o menos, o Clark Gable, qué sé yo. Lo que quiero decir es que hoy no tenemos esos monstruos tremendos que había en ese momento. Sí tenemos gente muy peligrosa, porque quien conspira contra el gobierno es la embajada, o las embajadas, como decía. Y adentro del propio gobierno tenemos amigos de la embajada, lo cual hace muy difícil la situación. Yo no llamo a una casa de brujas, al revés. No, lo que digo que la condición necesaria para poder salvar la institucionalidad en la Argentina es la unidad, o por lo menos, no sé si unidad, pero la predominancia de un pensamiento democrático profundo en el seno del peronismo, en el seno de las fuerzas sociales y populares y otros partidos políticos que acompañen este frente de todos. No confío tanto en Alberto, ni mucho menos en algunos otros compañeros. Confío sí en la fuerte necesidad del pueblo, de la reacción del pueblo frente al espantajo reaccionario. Y ese punto de vista hay que seguir rescatando a Cuco, que tenía muy claro cuando él cuenta en
en sus libros, en sus textos, esa potencia revolucionaria del pueblo expresado en el peronismo, en el hecho maldito del país burgués, que seguimos siendo, mal que le pese a la oligarquía, a los argentinos. Nada más, compañeros.